Bueno, mis queridas hermosas princesas de Dios, ya regresamos de nuestro bloque musical y bueno, les vuelvo a repetir, nuestro tema es la idolatría. ¿Has pensado por un momento qué tipo de idolatría hay en tu corazón? Hoy en día se piensa que solamente quizás la idolatría se trata solamente quizás de muñecos, de figuras, haciendo, no sé, imagen, por ejemplo, a cosas religiosas, por ejemplo. Pero pues no solamente es así. Créanme que el diablo ha hecho creer eso. A muchos de nosotros como seres humanos nos ha hecho creer que solamente la idolatría proviene de adorar solamente quizás una imagen de yeso. Y no es solamente eso. Existe, por ejemplo, la idolatría a famosos, a ídolos modernos, a la música. Vamos a ver en este tema qué tipo de idolatría puede haber en nosotras como mujeres. Por ejemplo, podemos ver que también tenemos la idolatría en la avaricia, por ejemplo. Vemos lo que dice la palabra de Dios. Fíjense que suena y luego decir, bueno, idolatrar la avaricia es idolatría. Vamos a ver por qué les estoy mencionando esto. En la palabra de Dios en Colosenses 3:5 nos habla: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. En la palabra de Dios, en la versión Reina Valera, dice: por eso, den muerte a todos los malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Pero ¿cómo puede ser el dinero o las propiedades o las riquezas puede ser idolatría? Te puedes estar preguntando, ¿cómo? O sea, ¿cómo podemos idolatrar las riquezas, las propiedades? Pues déjame decirte que sí. El dinero convierte a las personas, más bien nosotros nos convertimos en idólatras del dinero. Entonces, tenemos que ver qué tipo de idolatría hay en nuestro corazón. El dinero se convierte en un Dios y lo ponemos por encima de Dios. Ponemos su tiempo, su vida, sus pensamientos, sus sentimientos, y todo es para el dinero y todas las propiedades que se pueden acumular. Vemos, por ejemplo, en algunas ocasiones vemos que estamos más afanadas quizás en el trabajo, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que hacer esto, porque tenemos que hacer lo otro, y es que necesito dinero, y es que esto, y es que yo necesito mantener a mis hijos, no alcanzo con un solo trabajo y llego a tener 2 trabajos o cosas así. Entonces empezamos a acumular quizás riquezas. Y bueno, yo creo que en esta actualidad la gente no acumula quizás riquezas. Yo creo que vivimos muchas veces al día y a veces eso nos hace perseguir más lo económico, pero a veces nos olvidamos de Dios. Y mujercitas bellas, por ejemplo, ustedes que en determinado momento, si tienen que ir a sus reuniones, a lo mejor no van porque salen tarde de su trabajo, porque ya están trabajando, de tal hora a tal hora, ya no les permiten ir a sus reuniones, ya no les permite tomar sus estudios bíblicos. O sea, empiezan a dejar las cosas de Dios por atender su idolatría del dinero. Y no es a lo mejor que ustedes lo veamos como una idolatría, lo estamos viendo quizás como una necesidad, pero después se vuelve una idolatría. Vemos la palabra de Dios como un joven rico que quería servir a Jesús. Él le decía: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago para seguirte? Y él le dijo que lo único que tenía que hacer era deshacerse de sus riquezas. Y no lo pudo hacer porque tenía un Dios.
y que ese Dios era un ídolo, que era su dinero, por encima del mismo Jesús. Eso nosotros lo podemos ver en Mateo 19, en el verso 16 al 22. Vemos cómo este joven decía, ¿qué hago? Lo tengo todo para seguirte. Y él le dijo, muy sencillo, deja todo y sígueme. Entonces, es bien importante que tú veas, si tú eres una mujer que idolatra el dinero, si tú eres una mujer que está siempre preocupada porque no tiene dinero, afanada por las cosas del dinero, preocupada, y estás quizás también discutiendo con tu esposo por cuestiones económicas y todo el tiempo estás ahí diciéndole, y mira que no tenemos, y mira que esto, y mira que necesito trabajar. Y quizás no es que no necesites trabajar. O sea, lo que pasa es que, ¿qué tan importante? O sea, ¿estás poniendo en una balanza? A veces también ponemos como idolatría cosas, animales, lo que te decía al principio del programa, televisión, internet, toda clase de entretenimiento, deportes, moda. ¿Cuántas horas dedicas a esto? Ustedes, princesas de Dios, ¿cuántas veces estamos en el internet? ¿Cuántas veces estamos viendo quizás la televisión? ¿Cuántas veces estamos quizás viendo revistas de modas o buscando información de cómo conquistar a tu marido? Como por ejemplo los temas que suben al internet, y 10 claves para conquistar el corazón de tu esposo. O sea, cosas así, ¿no? O sea, ¿qué tanto te está distrayendo de Dios? Incluso tu esposo puede ser un ídolo para ti. ¿Por qué? Porque te está distrayendo de las cosas de Dios. Porque solamente estás pensando en tu esposo. Porque solamente estás pensando en cómo recuperar a tu esposo. A veces también incluso la comida puede ser un ídolo. Incluso la comida puede también ser ídolo de nosotros, ¿no? Que nosotros nada más estemos pensando en comer. Entonces la gula, por ejemplo, vemos como también eso puede generarse en un ídolo. Vemos en nuestro ego. Vemos Filipenses 3:19. Dice, si su Dios es el estómago, apetitos y deseos, su gloria se halla en su vergüenza, y piensa solamente en lo terrenal, culto al cuerpo, ejercicios, cirugías, obsesión por la belleza, por la comida, por el alcohol, por las drogas, por el cigarrillo. ¿Por qué caemos en la idolatría? ¿No amar a Dios de todo corazón? Deuteronomio 6:4 nos dice, oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A veces el tener en poco la palabra de Dios, vemos en 1 Samuel 15:23, la palabra de Dios te alejará del pecado, o del pecado te alejará de la palabra. ¿Qué cierto es eso? Que a veces el pecado nos aleja de la palabra de Dios. El ser tan afanosas, el ser tan pensar en nosotras mismas. ¿Cuál de todas estas cosas que te acabo de mencionar hay en tu corazón? Todas estas cosas que acabamos de mencionar. La obsesión, el ejercicio, las cirugías, la belleza, la comida, las drogas, el alcohol, animales, naturaleza, la televisión, el internet, modas, esposo, hijos, padres,
familia, trabajo, dinero. ¿Qué hay en tu corazón? Imágenes talladas, fetichismo, feng shui, horóscopos, todo eso. Vamos a otro bloque musical, mis hermosas princesas de Dios, y regresamos con más de El corazón de una esposa.